Bueno, esto es un repaso rápido de las fracturas de antebrazo. Y lo importante, miren, ya en el manejo, ¿no? Así sea temporal. Siempre el codo en 90 grados y la posición del antebrazo tiene que ser neutra. Las indicaciones quirúrgicas, aquí entran las luxofracturas, Monteggia Galeazzi. El momento ideal es entre 6 a 8 horas. Ese es el momento ideal para poder operar. ¿Quién me dice por qué? Si saben que no he almorzado porque hoy he amanecido sin hambre. ¿Quién me podría comentar por qué el momento ideal es entre las 6 a 8 horas y no después de las fracturas de antebrazo? Porque ha bajado un poco la inflamación. Al contrario. Es decir, en las primeras 6 a 8 horas todavía no está tan edematizado. Todas las extremidades que tengan hueso doble se hinchan de una manera horrible y ya después de las 6 a 8 horas, ya si lo vas a operar, tiene mal pronóstico. Hay mucho compromiso vascular, la manipulación de la cirugía. Imagínense, usted va a manipular con separadores los bordes de la incisión con todo el tejido blando y encima va a taladrar. Es decir, va a haber un aumento de volumen normal de la cirugía. Si a eso le añado la hinchazón, los puntos se abren y se expone el hueso con la placa y se infecta. Se necrosa y es horrible, horrible. Que eso fue lo que me pasó. Porque el paciente hizo isquemia vascular por el trauma. Entonces, ya vimos esto, los vías de abordaje, anterior, posterior para el cúbito, los tipos de implantes, las placas de bajo contacto con los tornillitos. Entonces, todas las fracturas de antebrazo, esto se refería a bajo contacto. En lugar de que esté toda la placa, como en esta figura, las han diseñado de esta manera para que solamente esté en contacto solo estos puntos. Y dependiendo de que si queremos que haya desplazamiento o no, es el lugar de estos dobles orificios para poner el tornillo bloqueado. Ya videos de técnica que es más para especialidad. Y estos son los tipos. Vean que todo es placa, 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 placa. Cierre de la herida. Hay que tener mucho cuidado. En los cierres de este tipo de fracturas nosotros no cerramos fascias ni cogemos quizás un par de puntitos para tapar la placa con los vientres musculares. Siempre dejamos drain. Estamos pendientes siempre de un síndrome compartimental y si es que es necesario injerto óseo. Siempre dejamos férula, siempre dejamos férula para manejo del aumento de volumen, para el manejo del dolor, con hielo, miembro afecto elevado para que por gravedad se deshinche y movilidad activa de codo y muñeca. Carga significa que ya pueda movilizar y hacer ejercicios de cargar pesito a las 6 semanas y a los 2 años se retira el material. Complicaciones, bueno. Fracturas abiertas según la clasificación de Gustilo 1, 2, 3A y 3B. De la 1 a la 3A se las trata como una fractura cerrada, se espera que baje la hinchazón en esa placa. Pero ya una 3B de Gustilo ya es tutores externos. Miren. La piel se pone brillosita cuando está hinchadita. También un hueso cuando no se mueve. ¿Cómo es que un hueso crece? ¿Cómo es que un hueso se pone fuerte? No está osteoporótico. Tiene bastante resistencia, elasticidad y plasticidad, que son las características biomecánicas. Porque
cada vez que usted mueve una articulación, eso inyecta sangre oxigenada por las arterias nutricias de cada periósteo. Por eso es que el logo de mi publicidad es movimiento es vida y vida es movimiento. O keep moving, como el whisky, keep walking. Porque cada vez que usted mueve una articulación, ese movimiento hace que entre y fluya como los latidos del corazón, fluya sangre a través del periósteo y ese hueso se mantenga robusto. Entonces, ¿qué va a pasar si yo no lo muevo? Espero que estén ahí y me respondan. No exageren. Tampoco necrosis, pero ¿qué va a pasar? Cuando un hueso no se mueve, ¿qué pasa? Se debilita. Ajá. ¿Y cómo lo vemos? ¿Cómo vemos un hueso débil en una radiografía? Tipo, como que se le absorbe el calcio, básicamente. Ajá. ¿Y eso se llama? Osteopenia. Osteopenia, osteoporosis. Eso pasa. Usted pone un yeso y ese paciente viene al mes, ¿no? Y le hace la radiografía de control y se ve que tiene un poquito de osteopenia. Entonces, por eso, lo fundamental de la rehabilitación son los ejercicios, no es tanto las máquinas, la maquinoterapia. Es preferible, perdón, es que me están escribiendo de mi queja. Y como yo dije, telelambones, están que se gozan ahí. Bueno, entonces miren aquí, y cuando pasa mucho tiempo con tutores, mira cómo está este huesito, a diferencia del otro. Y es el mismo antebrazo, ¿no? Eso es un ejemplo de tutores, los clavitos que se usan. Sinostosis, o sea, la complicación fundamental en este tipo de fracturas es el síndrome compartimental. Entonces, aquí en esta conferencia primero voy a hablar de las otras y para el final dejo el síndrome compartimental. Luego vamos a ver un poquito de radio distal y un poquito de mano, que sí tienen que ver. Esta no la he subido yo al Moodle, ¿no? La voy a subir al final de esta charla. ¿Qué es la sinostosis? La sinostosis es una fusión de los huesos dobles cuando se fracturan al mismo nivel. Ay, qué pena que no está aquí. Yo pensé que sí estaba ahí. Una figurita. Doctora, ese no es cuando el medio que los une también se osifica, ¿verdad? Claro, pero tiene que haber una fractura. Ah, ya. Porque si ya se osifica la membrana interósea, la sindesmosis, sin trauma aparente es raro. Puede haber una osificación heterotópica o lo que vimos, que les enseñé en la parte anterior del antebrazo que se llamaba miositis osificante. Si es que no hay antecedente de trauma, te dicen, no, así nomás me salió, hay que tener mucho cuidado porque pueden ser tumorales. Entonces la sinostosis ocurre en cúbito y radio cuando hay una fractura al mismo nivel y entonces la membrana interósea también se osifica, no dejando que se produzca la pronosupinación. También se puede pasar esta sinostosis en un paciente que se ha operado, que se le ha hecho reducción abierta y fijación interna, e igualmente hace una fusión. O sea, la sinostosis es la fusión de cúbito y radio. Se fusiona en una sola masa. Y esto se observa generalmente en pacientes que son politraumatizados y tienen una lesión craneal. E inclusive hay pacientes, yo vi esto en un paciente que tuvo un accidente en moto, era del campo, tuvo un accidente en moto, estuvo en coma, después estuvo en terapia, en terapia intensiva
Salió, se rehabilitó, pero nunca fue el mismo porque le dejó una secuela craneal, que era un retraso, discapacidad psicomotora y no caminaba bien y tenía convulsiones. ¿Ya? Eso le había pasado, por decirte, creo que a los 17, 18 años. Y el paciente ya tenía 30, estaba en tratamiento y todo, pero ya nunca fue la misma persona. Y tuvo una caída y se fractura cúbito y radio. Pero eso fue en el campo. Lo hicieron tratar conservadoramente y cuando llega, ya tenía dolorcito, yo le hago una radiografía y ¡pam! Veo la sinostosis. O sea, con un antecedente de una lesión craneal, osificó de esa manera. ¿Cuál es la relación? No lo sé. No encontramos paper que nos dé una relación entre lesión craneal, secuelas craneales, convulsiones y sinostosis de cúbito y radio. En Por ocasión, una el tratamiento... sobreproducción de osteoblastos. ¿Cómo? La lesión craneal quizás alteró el nivel endocrinológico y ocurre alguna hiperproducción de osteoblastos. Metabolismo del calcio, sí. O sea, yo te estoy contando que eso lo vi en el 2003, ¿no? Ahorita debe haber unos papers. Voy a ponerme a buscar a ver si hacemos una revisión de ese tema. Voy a ponerme a buscar primero si es que hay para poderles mandar a ustedes. De ahí, esta parte que dice acá abajo, tratamiento de Darrach, Silastic, excisión y radiación. Darrach y Silastic no corresponden a esta diapositiva. Después les explico por qué más adelante. Lo que sí corresponde a esta diapositiva es la excisión, y a veces mandan radiación en ese lugar para que no se vuelva a producir esa sinostosis y se pueda recuperar la pronosupinación. Pseudoartrosis. La pseudoartrosis es el retraso de la consolidación. Y cuando vimos este tema del glosario, yo les expliqué que hay dos términos para poder hablar de que un hueso no ha consolidado. Que el uno es retardo o retraso de la consolidación, que es cuando tiene menos de 6 meses. Y el otro es más de 6 meses, cuando ya es la pseudoartrosis. Entonces, lógicamente hay huesos que no necesitan pegar en 6 meses, como la clavícula, ¿no? Ya les voy a mandar la radiografía de un niño que voy a operar la próxima semana para comentarlo en el foro general. Este niño tiene 10 años. Hace 2 meses se fracturó, es sobrino de un chico que fue mi alumno, que es cirujano plástico, que opero con él. Por eso yo les decía, ahorita yo soy su profesora, pero nosotros seremos colegas y nos intercambiaremos casos. Y siempre que les pueda ayudar con algún caso, aunque no sea su especialidad, pues pueden contactarme por cualquier medio. Bueno, este niño se fractura, hace 2 meses se cae sobre el hombro, se fractura la clavícula y como vive en Coca, lo llevan a un traumatólogo. Si yo veo el trazo, lógicamente, ya porque no les voy a decir ahorita qué clasificación ni nada, les digo, bueno, es tratamiento conservador y le pongo el brace de clavícula y confío en que a los 10 años tienes un poder de regeneración increíble y vas a consolidar, ¿no? Pero me envía ya la radiografía y tiene 2 meses y no ha consolidado nada. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Es preferible operarlo. En las fracturas de clavícula en niños no usamos placa. Usamos un clavito que pasa a través del ¿cómo se llama? Del acromion para de ahí retirarlo. Porque como si voy a alinear y va a tener que tener mucha disciplina este niño, eso va a pegar. Porque por su gran poder de regeneración. Si fuera un adulto le ponía placa. Pero como va a estar quieto con su clavito ahí, se deja una porcioncita subcutánea que se lo venda con una gasa y un vendaje hasta el mes y medio y de ahí se lo retira. De todas maneras, he consultado a las casas comerciales si es que tienen algo especial para los niños, ¿no? De este clavito que les digo. Pero él debe haber pegado entonces. Son 2 meses. ¿Se llama pseudoartrosis o se llama retraso en la consolidación? En este caso que les estoy comentando. Es un retraso, ¿no? Es un retraso en la consolidación porque tiene 2 meses.
Pero sí, porque en 2 meses tiene que pegar una clavícula en un adulto, pero en un niño al mes, pues. Pero si ya él me dijera que tiene 4, a ella yo no le digo retraso, a ella le digo pseudoartrosis. O sea, más o menos uno mide el tiempo. Por ejemplo, un fémur, que es el hueso más grande, tiene que consolidar a los 4 meses. Es el que más se demora. 4 meses para que tú ya le digas a ese paciente a correr que todo es pampa. Pero si han pasado 2 meses más, es decir, 6 meses, y no ha consolidado, ya es pseudoartrosis, ¿no? Entonces, es dependiendo del huesito y dependiendo de, por ejemplo, un huesito de la mano que no pega en 2 meses, ya para mí es pseudoartrosis. Ahí no le digo retraso. Entonces, siempre va a depender del tamaño, lógicamente. Hay que evitar poner aporte óseo y placa larga en lo que más se puede hacer cuando uno va a reoperar la pseudoartrosis. Lo que pasa es que, como ustedes ven aquí en esta radiografía, se reabsorben los bordes. Entonces, a veces hay que poner injertos. Y depende mucho también de la experiencia del cirujano para manejar la pseudoartrosis. Lo ideal es que no nos pase la pseudoartrosis. Eso es lo ideal. Esta es otra complicación, la refractura tras el retiro de material. ¿Se acuerdan que me preguntaban cuándo se retira eso? Si se queda o no se queda. Bueno, el retiro de material se llama RMO. Así lo programamos. RMO de clavícula, RMO de tobillo, RMO de cadera. ¿Qué es RMO? Retiro de material de osteosíntesis. Y hay fracturas en los huesitos cuando uno retira el material y el paciente cree que ya ahora sí. No puedes también a lo loco rehabilitarte. Porque de todas maneras, ese hueso es un huesito que ha tenido un implante, que si bien es cierto ha consolidado, cuando tú retiras los tornillos, hay unos canales pues, que están ahí. Entonces, debes de esperar un tiempo prudencial que son 21 días hasta que se rellene eso de material, ¿no? ¿Verdad? Y suele suceder en conminutas expuestas, en las que tienen defectos óseos o ha habido errores técnicos. Si es que el grado de desplazamiento ha sido inicial, ha sido mucho, o si es que ya tiene más de 2 años. Ahora sí, vamos a ver síndrome compartimental. Esta clase ya está más adelante, ahí solamente haremos un repaso, pero ya se los doy de una vez porque el síndrome compartimental generalmente se presenta en antebrazo y pierna. No he visto en brazo. En 20 años de graduada que tengo, no he visto en brazo, nunca. Ni en muslo sí. Pero en brazo, húmero, no. Siempre he visto es en antebrazo y pierna. Las siglas de SCA, que corresponden al síndrome compartimental agudo, la etiología es por un aumento en el contenido y una disminución en el espacio. Cualquiera que sea su causa, infecciosa, fractura, traumática, metabólica, que sí puede haber. Ya que dentro de los 3 compartimientos que hay en el brazo, estos se subdividen en 9, en el antebrazo y en 12 en la pierna. Y el diagnóstico es que hay dolor, el diagnóstico clínico es un dolor al estiramiento pasivo, es decir, el paciente está con las manos tipo mano en garra y usted le estira los dedos y el paciente se queja de dolor. La fisiopatología es que hay un aumento en la presión intramuscular, un aumento en la presión microvascular. Se produce hipoxia, necrosis muscular y axonomesis. Se destruye todo. Por eso, el síndrome compartimental agudo es una urgencia. Te llega un paciente con fractura de antebrazo, una fractura expuesta y una luxación. ¿Cuál atiendo primero? La luxación. No, el síndrome compartimental. Porque son muy... Le llegan los 3 casos y usted está en la emergencia, primero inmovilice el síndrome compartimental, hágale elevar la mano y mándale a comprar hielo. Y de ahí dedíquese a la luxación. Porque ese paciente va a tener hipoxia, necrosis y axonomesis. Y va a terminar amputado. Por eso les ponía los 3 casos. Fractura expuesta, una fractura de antebrazo y una luxación, inmoviliza primero el antebrazo. Porque si no te va a hacer un compartimental. ¿Ok? Y ya van a ver cuál es el tratamiento, que es horrible. Manifestaciones clínicas, dolor a la extensión pasiva de los dedos.
La parte muscular, vascular y neurológico está totalmente alterada por el aumento de volumen. Es más, a veces usted no ve tan evidente el aumento de volumen todavía, pero el paciente ya tiene el síntoma. Y hay el antecedente de fractura, puede ser de los dos, cúbito y radio puede ser de uno, pero puede ser un machacamiento. Entonces, toda la parte de los vientres musculares está con una contusión severa. Entonces, ¿qué hago yo para medir, para saber efectivamente que es un síndrome compartimental? Tengo que medir la presión tisular, que se eleva antes de que tenga los síntomas. Y hay varios métodos, Madsen y Whiteside. Ustedes lo que tienen que saber es que hay un medidor de esto, se mide, claro, pues no, miren, esto es una prueba, porque este brazo flaquito no tiene síndrome compartimental. La cosa es que sí se puede medir. Esto, aquí se usa una jeringuillita para poderlo ver en la manguerita esta o el tubo de la presión arterial para ver los milímetros de mercurio, y aquí está una aguja conectada a la piel. Actualmente hay métodos digitales mucho mejores. El tratamiento es la dermatofasciotomía, es decir, hay que hacer un corte que inicie en el pliegue del codo, bordea la cabeza del radio, otra vez se medializa y termina en la mano. Y hay que hacerla anterior y posterior siguiendo el dorso del cúbito. Y así es como queda. Esto es lo que hay que hacer en el síndrome compartimental. Por eso es muy importante evitarlo y estar muy pendientes en todas estas fracturas de antebrazo. Porque esta es la peor pesadilla que nos puede pasar. ¿Por qué? Porque esto queda expuesto. Y si encima de que me dio síndrome compartimental esto se me infecta, Diosito santo. Entonces uno hace la fasciotomía y el tejido se descomprime y evitamos la lesión vascular nerviosa. Dejamos que la naturaleza, los antibióticos, porque le damos igual antibióticos, los antiinflamatorios y analgésicos y la gravedad hagan su parte para que esto se desinflame y nosotros poder volver a coger puntitos y cerrar. Eso demora entre 15 a 21 días. Terrible. Por eso hay que evitarlos y ustedes son los que van a estar ahí en la emergencia para poder evitarlo, ¿no? Así es como deberíamos dejarlo. Entonces, el tratamiento del síndrome compartimental básicamente se trata de la prevención. No queremos hacer una fasciotomía. No queremos la fasciotomía. Lo que queremos es prevenirlo. ¿Cómo lo prevenimos? Con una buena historia clínica, con un buen examen físico, con la manipulación y la toma de la presión y de la tensión de los tejidos de la extremidad. Puede ser que inclusive no tenga fractura. Simplemente haya habido una gran contusión y ya se está hinchando. Entonces, muchas veces nosotros en la emergencia amarrábamos el brazo del paciente al portazuero para que esté elevado y por gravedad no se hinche. Y además de eso, le amarrábamos una funda con esparadrapo, una funda de hielo. O sea, te las ingenias para evitar, porque si el paciente te llega sin síndrome compartimental y lo hace, es tu culpa. Todo queda en la historia clínica. Acuérdense que la historia clínica ustedes lo puede salvar o los puede condenar. Doctora, una pregunta. Dime. En el peor de los casos que no se corrija el síndrome compartimental, ¿puede llegar a una amputación del miembro? Claro. Ese es lo peor. Lo peor es la amputación. Lo peor es la amputación. Lo mejor es esto de aquí que está en nada positiva. Que haga una isquemia. Doctora, ¿y cómo reconozco a un paciente que me vaya a hacer síndrome compartimental? Clínicamente, dolor a la extensión pasiva de los dedos. Solo así. El antecedente, por eso digo, una buena historia clínica. Ustedes son detectives clínicos. Un buen interrogador. La presión tisular no nos dijo. ¿Ah? La presión tisular no dijo. Ya voy.
una buena historia clínica, lo que pasa es que yo no sé si ustedes vayan a tener un medidor de presión tisular en Balsar, en el Empalme, o sea, cuando sean rurales, no lo sé. Entonces, clínicamente, el tratamiento se basa en que ustedes lo prevengan. Esto es como que toda fractura de antebrazo va a ser síndrome compartimental a menos que se demuestre lo contrario, así como la lesión cervical. Todo politraumatizado tiene lesión cervical, hasta que la radiografía demuestre lo contrario. Entonces, todo paciente que tenga lesión en antebrazo, caída, fracturiza, inmovilización, miembro elevado y hielo. Y ojo con el hielo. Porque yo le digo a mis pacientes, doctora, estuve 5 horas con hielo y yo los quiero matar. El hielo tiene un efecto, los primeros 15 minutos, máximo 20, de vasoconstricción, analgesia y antiinflamación. Si usted lo deja 30 minutos, 1 hora, 2 horas y lo empieza a cambiar, ¿no? Porque se le derrite y se pone más, lo que va a causar es una hiperemia local a nivel de la piel, vasodilatación y ardor. O sea, pasa el tiempo necesario que tiene que hacer su efecto el hielo y empiezan otros trastornos que son los que no queremos. Entonces el hielo se debe poner 20 minutos de hielo máximo cada hora. Es decir, 20 minutos de hielo, 40 minutos de descanso. 20 minutos de hielo, 40 minutos de descanso. Porque si se han dado cuenta que se pone rojito, pues no. Inclusive los pacientes se queman la piel. Ojo con eso. La atención tisular, si es que la llegan a tener bien. Si no, guíense por la clínica. La piel se pone brillante, está hematizada y hay un antecedente. Y ustedes tienen que trabajar en prevenir eso. Amárrenle el brazo arriba, que se lo cuelen y dígale que le va a pasar lo peor, que le van a amputar si no hace caso. Porque yo les digo que desde que fui residente, yo tenía que ver cómo asustaba al paciente. Pero los pacientes son súper indisciplinados en temas traumatológicos. Entonces, si el paciente no se arrastra el dolor, no te hace caso. Escucha a la vecina. Es como los diabéticos que ustedes van a ver. Es que la vecina me dijo que tome moringa. Así. Y los manes se tratan con moringa. El gran problema de nuestra salud pública latinoamericana es la comida. Porque la gente quiere bajar de peso, comer igual, pero hacer 3 horas de CrossFit. Y no entiende que el ejercicio solo es un 20% y el 80% es lo que comes. Si no haces eso, nunca vas a bajar de peso. Si te gusta comer, pues en 20 años tendrás cirrosis, diabetes e hipertensión. Y como tienen un estilo de vida médico, mejor me persigno y los asusto desde ahorita. La isquemia de Volkmann es una secuela del síndrome compartimental, en donde el síndrome compartimental se produjo por un yeso mal puesto, así a la criolla se los digo. Porque el síndrome compartimental, ya estamos viendo que les dije yo que es la etiología, el aumento de la presión intratisular y la falta de espacio. Es decir, el síndrome compartimental no se provoca por las fracturas de antebrazo, sino porque en ese espacio aumentó la presión porque aumentó el volumen y el espacio sigue siendo el mismo. Hay yesos que se ponen justo cuando se produce el traumatismo, por eso yo les decía, por eso ustedes, es muy raro que vayan a poner un yeso, ustedes van a poner férulas. Van a ferulizar hasta cansarse cuando les toca rotar por cirugía o por trauma. Hay internos en hospitales que sí los hacen rotar por trauma. Hay otros que no, y eso va a depender de los directores de internado, que a veces son enemigos de los traumatólogos. Y yo cuando fui director de docencia, yo sí los hacía rotar porque tienen que aprender. Cuando se van a la rural están solitos y no saben ni poner una ferulita. Entonces, cuando esto se pone muy apretado, hay pacientes que se sacan el yeso, ¿no? Y se producen lesiones nerviosas, queda esta contractura isquémica de Volkmann, como secuela de una necrosis nerviosa y muscular. Miren, ¿no? Aquí está un poquito la fisiopatología. Vamos a mover esto para algún ladito. Aumento de volumen compartimental y disminución del espacio. Aumento de la presión,
disminución de la presión capilar, isquemia muscular, nerviosa, necrosis muscular, necrosis nerviosa, fibrosis en la parte muscular y contractura, en la parte nerviosa parestesia, paresia, y así se produce el síndrome de Wolman a partir de un compartimental. Lesiones asociadas, bueno, esto sí se los doy rápido porque ya vimos, es un pequeño repasito. Luxofractura de Monteggia, bueno, esto ya vimos, que es la misma charlita. Y la de Galeazzi. Ya saben que se aprenden bien una, ok. Hoy vamos a continuar con la fractura de radio distal. Esta la van a ver en la emergencia altísima, es súper frecuente estadísticamente. Esto se llama deformidad en dorso de tenedor. Entonces, el radio se fracturó, se desplazó el fragmento distal hacia dorsal y muestra esta deformidad en dorso del tenedor. El traumatólogo que más describió esta deformidad es el doctor Abraham Coles en los 1800 y tantos. Y él, por eso es que esta fractura, como él fue el que más la describió, se llama fractura de Coles. También hay desplazamientos hacia ventral, hacia lateral y medial. En teoría, después de las fracturas de antebrazo tenía que darles fracturas de cúbito y radio proximal y distal, pero voy a avanzar hacia distal y después les doy cúbito y radio proximal, aunque las fracturas de Monteggia y Galeazzi tienen que ver con eso. Entonces, las lesiones traumáticas de la muñeca corresponden a un 17% de todas las lesiones óseas y la edad, el sexo y los mecanismos van a dar la gravedad de estas fracturas y va a depender, al menos estadísticamente, su frecuencia, que es más en mujeres, por la osteoporosis y la osteopenia, y la disminución de la masa ósea en la posmenopausia. Las fracturas más complejas van a depender de la alta energía en los pacientes jóvenes por accidentes, en los puntos normales de distribución de las cargas, que son en la articulación radiocarpiana, y las fuerzas que se producen en la fosita del escafoides y en el semino lunar, que son los huesos del carpo que siguen y están en contacto con el radio. Su mecanismo es por caída sobre la palma de la mano, haciendo la deformidad del dorso del tenedor. Es decir, se llama eso apoyo palmar. Y se da frecuentemente porque las abuelitas o las señoras mayores se levantan en la noche a hacer pis, se tropiezan porque el camino de la cama al baño tiene obstáculos, que silla, que velador, que un poco de cosas, alfombritas y cosas que no deben tener las señoras, se tropiezan y entonces algunas ponen la mano, otras se caen y se fracturan la cadera. Por eso es lo que más van a ver en la emergencia. Los rangos de movilidad, también la pronosupinación y la flexoextensión. Esta es la superficie articular del radio, en donde se articula con el escafoides y el semilunar. Y este es el cúbito. Esta es la articulación radiocarpiana. Cúbito y semilunar. Uy, se me va a apagar. Déjenme correr a ver el cargador. Entonces, se me apaga. Ok, ahora sí. Entonces, aquí podemos ver ya mejor el trazo. El trazo y hacia dónde se desplazan. La típica, que es la del dorso del tenedor, como ven aquí, se llama Coles. Cuando se desplaza hacia dorsal. Si se desplaza hacia volar, por eso es la B. La B significa volar y la D dorsal. Si es hacia volar, Smith.
Y de ahí una serie de otros desplazamientos que son más para especialidad. Lo que ustedes tienen que saber es que la típica se llama Coles y que la fractura de la estiloides radial se llama fractura de Hutchinson. Y la menciono porque se vieron muchas de estas fracturas en los años 20, creo que en los 20, sí, cuando salió el primer carro a manivela. Ustedes sí saben que primero hubo carros a manivela. ¿Saben lo que es la manivela? Hola. Una palanca que se usa para Eso. girar y girar y girar. Ajá. Entonces, antes los carros se encendían con la manivela. Entonces la persona se paraba al frente, empuñaba la manivela y le Había que daba darle vuelta. cuerda. Ajá, había que darle vuelta. Y entonces ahí se vio mucho, porque cogían mal la manivela, estos tipos de fracturas de la estiloides radial. Pregunta de examen, ¿no? Coles, Smith y Hutchinson. Esta es la clasificación de la AO, que la voy a pasar porque más es de especialidad. Lo que ustedes tienen que saber es que esta se llama Coles. Si ustedes ponen el tenedor boca abajo, así es como se ve el dorso del tenedor. El diagnóstico, una buena historia clínica, el antecedente, examen físico y ¿qué pedimos de radiografía? API lateral. Es articulación. Ah, Solo Boris está en clase, los demás están comiendo, durmiendo, ya mismo les voy a poner la cámara. AP lateral y oblicua, cuando es articulación. AP lateral y oblicua, no se olviden. AP lateral y oblicua. Estos ángulos que ustedes ven aquí son los ángulos que nosotros medimos normalmente para ver la altura que el hueso esté totalmente alineado, la longitud de la cabeza del radio en las AP y en la lateral. Porque a veces no se puede distinguir. Miren, por ejemplo. Obviamente aquí no hay ángulos, pues, ¿no? No hay alturas conservadas ni nada. AP y lateral. Miren, aquí el grado de inclinación del radio, nada, ¿no? Miren esta lateral. Debería estar toda la fosita alineada con el carpo. Y miren, no hay nada. Por acá está la fractura. Es muy doloroso. Vean la TAC de reconstrucción en donde podemos ver el trazo. Acuérdense que yo les decía que la TAC nos va a indicar si el trazo es reciente o si el trazo es antiguo, ¿no? El tratamiento siempre nuestro objetivo es restaurar la anatomía para poder recuperar la función, ¿no? Restablecer función, reducción estable y movilización precoz. Podemos poner yeso. ¿De qué va a depender del yeso? La edad de la actividad. Edad de actividad del paciente, osteoporótico, si vemos que es con minuta. Hay realmente fracturas súper difíciles de manejar. Entonces, siempre va a depender de la evaluación por cada paciente individualmente. Es una fractura articular y es preferible operar. Pero hay, oye, una paciente, me acuerdo, 3 veces la programé para operar. Yo ya era médico tratante. Chuta, de la tercera vez ya no. Tenía presiones de 260 a 200. Y solamente le iban a poner un bloqueo. El problema es que la anestesia tiene efectos cardíacos. Pues esa señora se la estabilizaban. Tenía su presión 120-80. Nada más la llevaban al quirófano. ¡Fuck! Se le disparaba 3 veces. A la tercera vez le dije, ¿sabe qué? Ponle un fuerte analgésico que le voy a hacer una manipulación nomás y le voy a poner yeso. Yo no lo voy a operar porque se me muere después ahí, no. Por una fracturita, no. Entonces se evalúa cada paciente. Lo ideal es operarla porque es una fractura articular. Entonces habíamos visto en el glosario osteosíntesis, que es fijación con placa, osteodesis, que es fijación con agujas, y osteotaxis, que es fijación con tutores. Entonces, dependiendo si son fracturas irreductibles o no, estas son las alternativas ideales para las fracturas de radio distal. A menos que, como les digo, haya contraindicaciones o comorbilidades en donde ya no se puede operar. Los pines percutáneos se utilizan bastante en niños o en fracturas que no son muy complejas para no operar y se le adosa el tratamiento con un yesito. El método se llama Capanghi, que fue el que lo describió.
Miren, esta es una fractura expuesta, un pacientito mío. Horrible, así me llegó la mano. Y miren, tuvo buena evolución, pero de esto, así llegó. Esto va a depender siempre de que aquí uno haga una excelente limpieza quirúrgica. Claro, el otro dorso de la mano fue full injertos de piel, pues, ¿no? La fijación externa, bueno, restaura la longitud, pero no la inclinación. Es decir, la experiencia que yo les puedo decir de este tipo de fracturas y de la cantidad de pacientes que he tenido yo de fracturas de radio distal, que han sido muchos, es que nunca va a estar en relación a la función la deformidad. Es súper raro. Hay pacientes que los he reducido excelentes al 100%. Solo he tenido, no sé cuántos habré operado, unos 500, por lo menos. Solo tuve una complicación en una paciente que tuvo un atrapamiento del nervio que no se quiso operar para hacerle hizo un mediano, un síndrome de túnel carpiano, que no se quiso operar para la liberación y me pidió que le haga el reporte para un carnet de discapacidad. Y yo como no, porque de ahí ella movía y todo, solo que tenía adormecida la mano por el síndrome de túnel carpiano. Lo que les decía es que a veces los pacientes como secuela tienen una deformidad feísima, pero la función está excelente. Y a veces hay pacientes que ni sabes que se han operado las fracturas de radio distal, pero sin embargo tienen rigidez. Entonces cuando yo investigué más, que lo investigué a Coles, ahí yo vi que en sus tratados y protocolos de radio distal, él decía que la deformidad no está de acuerdo con la función. Y que como nuestro objetivo es recuperar la función, no importa que esté deforme. Entonces, cada paciente que yo veía les decía, ¿sabes qué? Pero le va a quedar una tutuma ahí. Porque el paciente no te dice deformidad. Te dice tutuma, montaña, cerro. Entonces, eso es lo que suele pasar con radio distal. Fijación externa. Ponemos 2 pines en el carpo, 2 pines en el radio y le damos tracción. Estas son las plaquitas actuales, que son las más modernas, de bajo contacto. No abrimos mucho. Cada vez hay mejores implantes. Esta es la técnica y el implante de un cubano donde yo hice mi curso de mano. Yo lo hice en el Instituto de la Mano, Miami Hand Institute, con el doctor Orbay. Él inventó esta placa. La placa volar. Muy linda. Solito uno pone los tornillos y ya. Miren, para mí me parece una cirugía tan chévere. Coges, pones, pa. Claro que ahí se ve limpia y no estás lidiando con la sangre. Y no. Ahí por eso usamos torniquete. Esa es otra preguntita sobre el torniquete. Y bueno, estos ya son los métodos de fijación con las clavijitas y los tutores. Las complicaciones de la cirugía: ruptura del tendón extensor, fracturas no diagnosticadas del escafoides, lesión del fibrocartílago triangular. Distalmente el cúbito y el radio se unen por un triangulito. Entonces a veces se lesiona. Hay atrapamiento del tendón del músculo cubital posterior y lesión del primer interóseo. Mala posición o consolidación viciosa, artrosis, distrofia simpático-refleja, síndrome del túnel carpiano, que es lo que les digo, la única complicación que he tenido. Compresión continua del cubital o radial. Síndrome compartimental agudo. Hay factores también persistentes como inflamación, cómo se coloca la férula, no mantenerlo elevado, una tracción muy continua. Todo eso nos puede generar complicaciones. ¿Preguntas sobre radio distal? Entendido que esas son las famosas fracturas de muñeca que les van a llegar a la emergencia. Inclusive en la rural todas esas viejitas van a llegar con heridas y manipuladas y sobadas. De una en el campo, antibiótico. Porque a esa gente le encanta sobarse. No ven ese niño que ya tiene 2 meses. De hecho, ya le dije a mi alumno, a mi coleguita, que le mande antibiótico. No ve que yo voy a ir a meterme ahí en la boca del lobo. Y lo peor es que esa gente no toma antibiótico, ¿no? Se soba y ya. Bueno, ahora sí vamos a ver rápidamente
los huesos del carpo. Las fracturitas de la mano. Ok. Primero vamos a ver anatómicamente. Esto es el carpo. Esto. Y los de acá son metacarpianos. Lo digo para que no se me confunda. Históricamente, ¿cómo los fueron describiendo? Porque no todos los huesos del carpo se fracturan, ni todos se luxan. Eso va a depender de su anatomía. Es muy raro que se luxen y se fracturen ciertos huesos. De esos ni los vemos, ¿no? Y yo me imagino que si es que les llega una lesión de la mano y ustedes ven en la radiografía, van a ir a googlear qué hueso es. Aquí un recordatorio. Están los 8 huesecillos en 2 hileras. Escafoide semilunar, grande, ganchoso, piramidal y piriforme. El semilunar. Este es el semilunar en contacto con el radio. Este es el escafoides. Este es el hueso grande. Este es el ganchoso que tiene un gancho. Piramidal, piriforme. Este es el piramidal. Y así vamos describiendo. Pisiforme, mira, el piramidal está abajo, el pisiforme arriba. El trapecio. Ay, me había olvidado el trapecio. Y el trapezoide. Trapecio, trapezoide. Grande, ganchoso. Entonces, todos estos huesos tienen una biomecánica continua, cíclica y encadenada que hace que algunos casi nunca se fracturen, pero otros sean los que siempre se luxen y se fracturen, como el semilunar. Al semilunar le encanta luxarse, está en el centro. Y el que le encanta fracturar sin no avisar es al escafoides. Entonces, el paper que van a revisar para el lunes lo escribí yo. Está en la revista de la Junta de Beneficencia y se llama Enfermedad de Kienbock. Lo van a googlear, lo van a imprimir y lo vamos a discutir el lunes. Yo hice un trabajo sobre una técnica para la enfermedad de Kienbock. Bueno, esto es más la vascularización del carpo, que va a depender bastante de las arterias radiales y cubitales, así mismo como el sistema neurológico del radial, mediano y cubital. ¿Qué imágenes pido? Bueno, en una radiografía AP, ustedes pueden ver casi todos los huesos. Y en una lateral, ¿se podrá o no? Para ver ganchoso. Entonces, ¿qué más pido? AP lateral. ¿Y en la lateral podré ver algo? Yo creo que no, pero no sé, después me dice que estoy mal. El lateral puede ver la parte del hueso ganchoso, ¿no? Yo creo que sí, pero porque nos comenta eso debe ser porque sí se puede. No se ve nada en la lateral. Ah, ya, está bien. Usted mismo ponga su mano así, lateral, y míralo usted. Ya lo intenté, eso es perfecto. Exacto, no se ve nada. La lateral la pedimos por dedito, específicamente. AP lateral de cada dedo. Primer dedo, segundo dedo. Porque en lenguaje médico tú no puedes decir del dedo índice, del dedo pulgar, porque no está bien. Siempre utilizamos los números, ¿no? Puedes decirle al paciente, le van a hacer del dedo índice y del dedo medio, ¿no? Pero bueno. Lo que pedimos son oblicuas. Oblicuas, y en casos más específicos de sospecha, siempre que ustedes vean muñeca, siempre pidan tomografía. Porque a veces, ¿qué es lo que les decía? Que le encanta fracturarse y no avisar el escafoides. Se necrosa porque está fracturado y su vascularidad justo es a la mitad, y a la mitad generalmente por compresión axial se fractura, entonces se rompe su arteria, deja de recibir y se necrosa y se chupa. Se le da osteoporosis, osteopenia. Y eso que empieza a golpear contra el radio en todos los movimientos de la mano, que provoca dolor. Y el paciente permanece con un dolor crónico hasta que a alguien se le ocurre hacer déjame hacerte una tomografía contrastada, ¡pac! Sale la necrosis de él.
Y entonces ahí se hace la técnica que yo publiqué con el doctor Parra. Aquí están entonces. Pedimos la AP y las oblicuas laterales. O sea, se puede poner la mano lateral, pero de forma oblicua dependiendo qué huesito queremos ver. ¿Ok? Artrografía de muñeca, ¿no? La pedimos en casos extremadamente necesarios que no pasen de la articulación lesionada. Los tumores de partes blandas para ver la ecografía. ¿Quién me dice si ha tenido alguien un ganglión de muñeca? Mi tía. ¿Se operó? Sí. ¿Le volvió? No, hasta ahora no. Pero tuvo eso ya. como 20, 30 años. Bueno. Bien operadita estuvo entonces. Porque esto, si no la operan bien o si se mantiene haciendo la misma actividad, le vuelve a salir. O sea, digo que lo tuvo como por 30 años y hace como 6 años, unos 8 años se lo quitaron y ya. Así está bien. Entonces, la ecografía nos permite confirmar que estamos en presencia de un quiste o ganglión, quiste sinovial, lipomas o cuerpos extraños, que podemos pedir en la mano. La tomografía, que está indicada para evaluar fracturas ocultas o seguimientos de consolidaciones o segmentos fracturados. La resonancia, que ya es para ver, por ejemplo, la osteonecrosis. En el caso, miren, de la cabeza del cúbito. O la integración de un injerto. La artroscopía de muñeca, que eso fue lo que yo fui a aprender allá con el doctor Orbay. Uno puede hacer muchas cosas para quitar el dolor. Yo hice bastantitas, sobre todo en licenciadas que trabajaban en terapia intensiva, se lesionaban la muñeca. ¿Saben por qué? Porque cuando tú coges el equipo de venoclisis y lo tienes que meter en el suelo colgado, la muñeca hace un movimiento exquisito. Porque con una mano estás sosteniendo el suelo, no es que estás en terapia, no puedes coger y bajar el suelo. Tienes que ahí mismo, cambiar el suelo rápido. O a veces lo bajan y ese movimiento de rosca que hace la muñeca te lesiona el cartílago triangular. Y operé algunas licenciadas por el IES en la Clínica Panamericana. Y me fue bien. Gammografía es para ver patología ósea o tumoral. Entonces, las fracturas del semilunar, este granota es el escafoide y este es el semilunar. Dentro de las fracturas del carpo corresponden al 0.5 a 6%, lo cual es bastante, por cargas axiales o tras impactar el semilunar con el borde dorsal del radio, como en caídas en hiperextensión. La clínica, ya saben, dolor o a veces no hay dolor. Y se prolonga a través del tercer meta, las radiografías ya sabemos, y el tratamiento incruento. 6 semanitas para fracturas no desplazadas. Quirúrgicos ya cuando están muy desplazadas y no podemos recuperar la alineación del radio semilunar y hueso grande en la lateral. Ponemos unos tornillitos que se llaman de Herbert que tienen doble rosca en los extremos. Y también lo podemos hacer en fracturas, aquí está, enfermedad de Kienbock, tratamiento de la necrosis vascular, del semilunar, yo les había dicho escafoide, es del semilunar. Aquí está, lunatomalacia, enfermedad del semilunar, osteocondrosis, enfermedad de Kienbock. ¿Qué es la necrosis? Se necrosa el huesito. Estos son los factores de riesgo. Lo vi en quienes más he visto Kienbock es en mecánicos industriales, mecánicos automotrices, porque se golpean la mano con alguna herramienta, pero siguen trabajando y presentan un dolorcito y leve, crónico, que hasta que ya no pueden más y ¡pac! Le hacen la tomografía, radiografía. La radiografía no sale nada, pero en la toma ¡pac! Se ve la necrosis. ¿No? Factor mecánico con sobrecarga del semilunar. Aquí está la clínica, varón joven entre 20 y 40 años. Bueno, este es uno de los pacientes en los que hicimos el trabajo. Aquí vemos, esta es la clasificación que usamos. Miren la necrosis. Cada vez es peor, se aplasta más hasta que el grande por compresión lo destruye.
Se le hace RMN y el tratamiento inicialmente es... hay varias técnicas. Miren, en la fase inicial, cuando recién lo detectamos, se puede inmovilizar y de ahí mandar a rehabilitación. En el 2 y el 3 se hace una técnica de restauración del semilunar más aporte y vascularización. En la 4 se implanta el pisiforme con un pedículo vascular al interior del semilunar para poder restaurar la vascularidad con un previo fresado, que es la técnica de Beck. También un injerto corticoesponjoso de radio con pedículo muscular del pronador. También se puede hacer, estas son técnicas de revascularización en la 2 y en la 3A. También, mira, aquí hay más técnicas de revascularización. Y en los estadios avanzados con necrosis ya asociada a un colapso, la técnica que se está utilizando es la fusión triescafoidea o artrodesis escafotrapecio-trapezoide. Y la otra técnica que es la que van a ver en el trabajo que nosotros hicimos en el paper. ¿Ya googlearon el paper? Ponen doctor Eternel Alvarado, Kienbock, Junta de Beneficencia y ahí les sale. Tienen que registrarse para descargar. Saben que yo no me he registrado, así que si alguien se va a registrar, el otro día... A ver, ustedes son médicos y tienen que saber lo que les voy a explicar. El registro ORCID es un registro de la Organización de Investigadores a nivel mundial. Todos los que hacemos investigación tenemos un registro ORCID, que es como tu número de cédula de investigador. Y yo he estado subiendo todos mis papers ahí y me faltan justo los de la Junta. Pero como he tenido que hacer el aula virtual, he estado tan metida en esto de la universidad y mis pacientes y las cirugías, no me he registrado. Así que voy a aprovechar para que alguien de ustedes se registre y pueda descargar el paper completo. Pero además quiero también la URL. La URL para que se pueda abrir. Porque tengo que, o el DOI, la URL o el DOI, ¿saben lo que es eso? Es como el número de cédula de la publicación. Para poderlo poner en mi ORCID y en el CENESID, que también estoy registrada como investigadora. Para que, ahora que se lo van a bajar, me ayuden con eso. Bueno, estábamos hablando del piramidal. Que también los que menos se fracturan son el trapecio en trapezoide y un grande ganchoso a veces. Cuando se lesiona el piramidal, el tratamiento igual, un yesito, ¿no? Un yesito por unas 6 semanas. Si está muy desplazado, reducción abierta, fijación interna. El pisiforme, también golpe directo en la cara palmar, caída sobre la mano estirada, dolor a la palpación. Alguien tiene el micrófono abierto, silencio. Aquí tenemos en la lateral de muñeca, mire, siempre es una lateral con ligera inclinación, o sea, se llaman laterales oblicuas. Tratamiento, como les dije, un yesito corto. El trapecio, súper raro, es el que es en silla de montar, se articula con el primer meta, que es el pulgar. Es un golpe directo. Radiografías, bueno, las 4 proyecciones estándar de muñeca. ¿Cuáles son? AP, lateral de muñeca, que igual se pide, aunque no veamos, pero es para ver la alineación del carpo con todo lo que es ese semilunario grande. Y las 2 oblicuas, oblicuo lateral derecha y oblicuo lateral izquierda, dependiendo si es la mano derecha o izquierda. Si la fractura es estable, vean que se repite lo mismo, ¿no? Si las fracturas son muy inestables y son desplazadas, es tratamiento quirúrgico. Si no, yesito nomás. El grande son excepcionales. Es rara vez que se fracturen. La sintomatología es muy escasa, el diagnóstico radiográfico es difícil porque los fragmentos inicialmente no se desplazan, ni se angulan, ni se rotan, por la gran estabilidad ósea y la ligamentosa que tiene este huesito. Yeso entre 6 a 8 semanas y solamente quirúrgico si es desplazada. Miren, ¿no? Así es como se ponen estos tornillitos de Herbert que tienen rosca aquí y rosca acá. Y en el medio son lisos. Yo les voy a preguntar cuál es el tornillo de Herbert en la consulta de hoy. Las fracturas del ganchoso. El ganchoso se fractura en el cuerpo.
Otra vez, las fracturas de la base se tratan con yeso 6 semanas, las volares suelen ser desplazadas, se fijan con el fragmento a compresión y la pseudoartrosis extirpamos el fragmento. Y las fracturas de escafoides van a depender de en qué parte del escafoides se fractura. Para saber el pronóstico, anoten en su cuadro de clasificaciones clasificación de Ruse para fracturas de escafoides. Las más frecuentes son las de tercio medio y las que van bajas la necrosis. Aquí está, ABC, ¿no? ABC. Las fracturas estables son generalmente transversas. Miren cómo aquí ya he hecho necrosis. Mínima combinación o impactadas, esas son las más estables. Las inestables son oblicuas, desplazamiento distal y proximal, gran combinación y amplios desplazamientos. Este es el escafoides. El tratamiento conservador para fracturas no desplazadas de 1 milímetro y menos de 15 grados de angulación. Se le pone un yeso desde el pliegue del codo hasta el pliegue palmar, incluyendo el pulgar. Tiempo de consolidación de 10 a 12 semanas. Para las fracturas desplazadas se pone agujas de Kirchner percutáneas de reducción cerrada. Grapas de compresión, tornillos canulados, tornillos Herbert-Whipple, que son los tornillos que yo les comentaba. Canulados porque tienen un canal en medio y pueden ubicarse con eso. Y el de Herbert que tiene doble rosca en los extremos y es liso. Esa va a ser la pregunta de consulta de hoy. Los tornillos de Herbert se requieren para su colocación una guía, que es esta de aquí. Las complicaciones de las fracturas escafoides, pseudoartrosis, consolidación defectuosa, necrosis vascular, lesión del nervio cutáneo, lesión de la radial, infección y artritis postraumática. Y esto ya es más de especialidad. Ok. Eso es mano. Yo les iba... Eso es hasta el carpo.